Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Pablo, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Muy bien, muy contenta de seguir abordando temas de la familia. Bueno, el Señor nos siga ayudando. Pablo, en los últimos programas hemos venido hablando acerca del rol de la mujer en el matrimonio y hoy vamos a comenzar una nueva etapa. Vamos a tratar esos asuntos complementarios en la vida matrimonial o en la familia. Y hoy vamos a comenzar hablando sobre las finanzas, que creo que seguramente muchas dudas habrán sobre el tema del manejo de las finanzas, pero quería preguntarte por qué es tan importante tratar este tema a la luz de la Escritura. Bueno, según los gurús de nuestra época, hay 3 asuntos que son como los asuntos que más causan problemas en el hogar. Uno es la sexualidad, el segundo son las finanzas y el tercero es la educación de los hijos. Y si bien pues no es totalmente cierto, sí es real que la economía en un hogar puede ser un asunto importante y desequilibrante, entonces es importante que lo tratemos. Me pareció interesante que hace poco la revista Semana sacó un artículo que se llama La Biblia, el manual de las finanzas. Wow. Y es un artículo que cita a un autor, a un famoso experto en finanzas llamado Howard Dayton, de un libro que él escribió que se llama Su dinero cuenta. Y él habla de que la Biblia puede ser, los principios que están en las Escrituras pueden ayudar a mejorar la economía mundial. Entonces podemos ayudarnos a enseñar a ahorrar, a manejar bien el dinero y a usarlo para beneficio de las personas que más lo necesitan. Entonces él dice que más o menos hay como 2.350 versículos en la palabra que hablan de la administración del dinero. Y aunque pues tocaría leer el libro de todo lo que él dice, me parece interesante ver que definitivamente en la Escritura encontramos muchos principios sobre todos los aspectos de la vida, pero también encontramos principios de cómo administrar nuestra economía, nuestras finanzas a la luz de la verdad de Dios. Entonces es importante porque en el hogar a veces hay muchos problemas en relación a esto. Pablo, en este tema hay como, digamos, 2 extremos. Un extremo es el movimiento de la prosperidad, donde ponen al dinero como el Dios, ¿no? Como el centro, desplazan a Cristo y ponen el dinero como en el centro. Pero el otro extremo también están algunos movimientos que no le prestan nada de importancia y consideran el asunto como muy trivial, casi que ni siquiera se habla de él. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Qué puedes decirnos respecto a este tema? Sí, siempre los extremos son ladrones y roban aspectos de la verdad. Pues el aspecto de la prosperidad definitivamente es otro evangelio y han quitado a Cristo y han puesto al dinero por su Dios y lo adoran. Pero también llegar al punto de no hablar sobre estos asuntos pues es necio, porque la economía de Dios toca todos los aspectos, como lo hemos dicho, de la vida cristiana. Entonces es importante hablar del dinero porque de alguna manera hablar de dinero en la vida de una persona es hablar de algo que es como un buen termómetro del carácter de esa persona. En lo que ella gasta su dinero, cómo lo invierte, habla mucho de la persona, habla mucho de lo que ella ama. Entonces la Escritura dice así, dice que Lucas 16, verso 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. En lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Entonces el Señor está diciendo que si nosotros no somos fieles en las riquezas, y está hablando de cuestiones de finanzas, ¿cómo se nos va a confiar lo verdadero? Entonces, de alguna manera, la manera de como nosotros administramos el dinero muestra qué carácter hay en nosotros, muestra qué amamos nosotros, muestran qué prioridades hay en nuestra vida. Entonces es importante a veces ver esos asuntos económicos de dinero en la vida de una persona para ver qué clase de persona es y cuán fiel es o cuán infiel es. También lo importante para no caer en el extremo de la prosperidad es que aunque usamos dinero y administramos dinero, Él no puede ser nuestro Señor, porque eso es lo que la Biblia nos muestra. No podemos servir a 2 señores, o servimos a Dios o servimos a Mamón, que es el Dios de las riquezas. Entonces lo importante es poner al Señor en el primer lugar y bajo los principios cristianos que Él nos muestra, administrar el dinero como si Él fuera un siervo nuestro. O sea, eso es lo importante, el equilibrio está ahí. Nuestro Dios, nuestro Señor es el Señor Jesucristo. Pero ahora con los principios que Él nos da, administramos aún las finanzas que están
a nuestra mano. Entonces eso como que nos lleva a un equilibrio. Saber que es importante hablar porque nos va a enseñar carácter cristiano. Y también saber que hay principios de nuestro Señor para poder sujetar el dinero y no que el dinero nos sujete a nosotros o nos esclavice. Con lo que dices me haces entender que el dinero no es el problema como tal, sino el amor a él. Sí, como tú lo dices claramente, la Escritura no muestra que tener dinero sea malo, ni pecado, sino la Escritura lo que trata es el amor al dinero. Pablo, hablándole a Timoteo, él dice lo siguiente, ahí en 1 Timoteo capítulo 6, verso 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos contentarnos con lo que tenemos, porque el peor de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero, el querer enriquecerse. Y esto es muy, muy común en el ambiente familiar. El hermano Gary Chapman, que tiene un libro muy bueno acerca de se llama Nuestro Dinero, que es como la manera como nosotros administramos el dinero como cristianos en el matrimonio. Él cuenta que él ministró en un ambiente donde las personas tenían mucho dinero. Y él cuenta muchos casos de personas que venían a su consultorio diciéndole, hermano, tenemos varios carros, tenemos una casa de 1500 metros, tenemos una cuenta bancaria muy grande, tenemos una estabilidad económica, pero espiritual y emocionalmente estamos muertos. Entonces ahí muestra lo que Pablo dice, que el amor al dinero, el dedicarnos a eso, el abandonar la familia, abandonar la iglesia, el abandonar los amigos, por estar buscando una prosperidad económica, es un mal terrible que trae muchos dolores y en el ambiente familiar se ve bastante. El hermano compara el querer comprar y la ansiedad por enriquecerse en este mundo como cuando una persona consume droga. En la primera vez que esa persona consume cocaína, siente pues un vuelo y como que la segunda vez y la tercera vez él quiere alcanzar lo que sintió la primera vez, pero nunca lo va a alcanzar. O sea, si es la persona que adquiere cosas, que está viviendo para comprar cosas, eso causa cierta sensación, pero con el tiempo es una sensación vacía, simple, que lo va dejando muerto, que lo está secando y que lo está alejando de las cosas importantes de la vida. Entonces, las personas a veces más felices de la vida pueden ser personas muy pobres. Y lo que le da belleza y armonía al matrimonio es el amor, la paciencia, la tolerancia, Cristo, la paz, y ninguna de esas cosas las da el dinero. Entonces muchas personas por querer tener más dinero sacrifican hasta sus propios hogares. Entonces el problema no está en el dinero, sino el amar el dinero y buscar eso excesivamente a tal punto que eso se vuelva la meta de nuestra vida, que solo trabajamos para tener y para tener y para tener, dándonos cuenta que el mismo Señor Jesús dijo que nuestra vida no consiste en los bienes que poseemos. Es un engaño. Esas son de las cosas que Satanás ha hecho en el mundo para distraer a la gente y engañarla, mostrándole una falsa satisfacción en cosas que realmente no llenan al hombre. Entonces el problema no está en el dinero, el problema es que los hombres amen más el dinero que aún sus propias almas, sus propias familias, su propio propósito en Dios. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Pablo, el programa de hoy está repleto de preguntas, sí. Pero entonces vamos a hacer una pausa. Recuerden que pueden enviar sus dudas y preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. No se vayan, ya seguimos para resolver muchas de sus preguntas sobre este tema. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, ya entrando en detalle sobre este tema, ¿cuáles son los principios que debe tener un hogar cristiano sobre la administración del dinero, de las finanzas? Bueno, Génesis 2, verso 24 nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces el primer principio que uno encuentra desde Génesis es que las finanzas en el hogar son una sola bolsa, o como dicen algunos hermanos, una propiedad compartida.
serán una sola carne. Entonces eso habla de todos los aspectos del matrimonio. Entonces un hermano decía, cuando ellos se casan, él tenía en su cuenta bancaria $10,000 y ella tenía $50. Entonces ahora que se casaron, juntos tienen $10,050. O sea, comienza a ser una bolsa. Ya no es tu dinero y mi dinero, sino que ahora es nuestro dinero. Y así como es nuestro dinero también, si él tenía una deuda de un monto y ella no tenía deuda, cuando se casan, ahora la deuda es de juntos. O sea, es muy importante saber que en las finanzas en el hogar debe haber unidad, debe haber armonía y ambos deben estar en disposición a que su bolsa ya no es su bolsa, sino es la bolsa de ambos. Un hermano decía, si alguno de los dos tiene problema con este principio, está en una posición en la que no se debería casar. O sea, si la persona no está dispuesta a que su dinero sea el dinero de la otra, entonces en ese momento deberíamos ponerle como freno al matrimonio y considerar las intenciones y el corazón de las personas que se están casando. Porque en realidad debe haber unidad. Solo en los casos tal vez excepcionales, cuando de pronto hay hijos fuera del hogar, donde se debe proteger de pronto la herencia del hijo, o cosas extraordinarias, pero en realidad siempre debe haber unidad. Por eso era tan importante lo que nosotros hablábamos la vez pasada, de que debemos conocer el pasado de nuestro cónyuge, porque hay personas que se casan con deudas muy grandes, con problemas económicos muy grandes, con responsabilidades económicas. Digamos, él se va a casar con ella, pero él responde por la mamá, él responde por los hermanitos, y ella tal vez no sabe eso, y cuando se casan ella espera que las finanzas sean solo para el hogar, pero él tiene que sacar para la mamá, y se vuelve un problema. Entonces es muy importante que ambas partes sean sinceros a la hora de llegar al matrimonio y sepan cuál es su situación económica, sus deudas, sus responsabilidades, porque eso puede causar malestar en la hora del matrimonio. Entonces el primer principio es que una sola bolsa. Debe haber una sola bolsa. El segundo principio es que debe haber de alguna manera un presupuesto familiar. Esto puede ser hablado o escrito, o se puede formar en el tiempo en el matrimonio. Pero ¿qué es el presupuesto familiar? Es aquella, si tomamos el ejemplo de la iglesia, como lo dice Pablo ahí en Timoteo, que dice que la iglesia tiene una lista de las obligaciones económicas que ella tiene, las viudas, las personas que debe ayudar, los pobres. Así el hogar debe tener un presupuesto. ¿Qué quiere decir presupuesto? Una lista donde ellos ponen las prioridades de los gastos económicos familiares, donde ambas partes están de acuerdo que eso se va a administrar, o sea, que el dinero de la familia se va a administrar en ciertos asuntos específicos, prioritarios, importantes, donde ambos están de acuerdo que se debe manejar el dinero en torno a eso. Entonces es muy importante tener un presupuesto familiar donde se ponen los gastos de la familia y las prioridades que tienen pues comúnmente como familia, como hogar. Entonces es importante enseñarle a los hermanos eso, tomando el ejemplo de la misma palabra. Claro. Y hablando de ese presupuesto, cuando hablas de prioridades, ¿puedes comentarnos cuáles son algunas de esas prioridades para darnos más luz en este tema? Porque uno puede ponerse de acuerdo, pero puede estar dejando por fuera a Dios dentro de ese ponerse de acuerdo. Entonces, danos más luz sobre cuáles son esas prioridades que deben estar dentro de ese presupuesto familiar. Sí, hablar de ese presupuesto es un poco difícil al comienzo, porque nosotros tenemos un trasfondo que a veces marca mucho nuestro matrimonio. Un hermano cuenta la historia de la primera pelea del matrimonio, y es que están llegando unos recién casados de la luna de miel, y cuando llegan a la estación de gasolina, él se baja a tanquear el carro, pero en esas estaciones de Estados Unidos que se paga dentro del supermercado, y cuando él sale y va a pagar la cuenta, ve que ella ha cogido una gran cantidad de artículos para llevar. Entonces él le dice a ella que cómo va a llevar eso, que eso es un mal gasto, y ella se siente dolida y de una vez entra en conflicto con él. Y lo que pasa es que ella era hija única. Pues siempre que llegaba a la estación de la gasolina, su papá le compraba todo lo que ella quería, porque ella era la princesa de la casa. En cambio él vivía con 8 hijos más, todos varones, y cuando llegaban a la estación de gasolina lo único que les permitía a sus papás era ir al baño. Entonces ese contexto familiar hace que uno traiga como una manera de gastar el dinero. Entonces el matrimonio debe ser como un odre nuevo. El odre nuevo, para que no se rompa, debe ser moldeable. Y hay que enseñarle eso a todos los hogares. Todos tenemos problemas de administración porque venimos con un pasado que nos marca, pero moldeable ¿en qué sentido? En que el matrimonio debe coger forma, o sea, como que el matrimonio debe coger las prioridades importantes, y eso se va dando. Es un proceso que no es fácil, pero
Ahí es donde 2 llegan, 2 mueren para que sean 1, y cosas como estas se tienen que ir formando. Pero ya en un matrimonio cristiano, como tú lo decías, ¿qué prioridades debe haber en la administración de nuestros recursos? Bueno, lo primero que Pablo nos dice es que los recursos que se obtienen en el hogar por medio del trabajo son para las necesidades del hogar. Pablo dice ahí en 1 Timoteo 5:8, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, las prioridades de nuestro presupuesto son las necesidades básicas de nuestra casa, que Pablo nos dice en otro lugar que es sustento y abrigo. Entonces, la economía de nuestro hogar pues claramente debe proveer pues para la alimentación de los nuestros y para que los nuestros tengan un lugar donde tener abrigo, donde puedan vivir. Esas son las cuestiones básicas, ¿no? El segundo asunto que uno puede ver en cuanto a la administración de nuestros recursos es, bueno, todas las obligaciones o las deudas que tiene el hogar. Es importante hablar esto a los creyentes porque hay muchos creyentes que son irresponsables con sus pagos, con sus deudas, y eso trae un mal testimonio para el Señor. Dice Romanos 13, verso 7. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Entonces, en la lista, primero, la comida de la casa, el techo, el abrigo, y los siguientes son las deudas o las obligaciones que tiene el hogar, para que nuestro testimonio no sea manchado. No le debamos nada a nadie. No vengan a cortarnos la luz, no vengan a cortarnos el agua, o si tenemos deudas aún anteriores, debemos ser muy responsables con eso, porque eso hace que nuestro testimonio no sea desacreditado en las personas de afuera. Y eso hace que pues no tengamos problemas económicos, ansiedad. Debemos ser muy responsables con eso. Nuestra economía debe ser íntegra, y integridad es eso también, ¿no? Proveer para los nuestros, pero también nuestras obligaciones. Y lo tercero que podemos decir así como de cosas importantes que deben estar en nuestro presupuesto es el servicio a Dios, ¿no? Y es importante enseñar a los hermanos a hacer que lo que Dios les da también es para que ellos lo puedan poner al servicio de Él y de los demás. Pablo, ahí en 1 Corintios 16, nos muestra cómo debe ser el asunto. Nos muestra que el asunto debe ser constante. O sea, así como yo tengo muchas obligaciones constantes, también mi manera de dar a Dios debe ser constante, debe ser según mi prosperidad, porque no siempre yo voy a ofrendar lo que siempre ofrendo, sino según la prosperidad de mi casa. También debo ser generoso y debe darse con generosidad. O sea, no es necesario que nosotros estemos cada 8 días estimulando o exigiendo a los hermanos que den, sino que eso debe ser parte de su presupuesto. Ellos deben honrar a Dios con las primicias de sus bienes, ¿no? Eso es muy importante. También es tan importante que aunque nosotros no hablamos del Evangelio de la prosperidad, Pablo, hablando de estos asuntos, dice que parte de nuestra economía es bendecida o escasea según lo que demos. Yo no estoy hablando del Evangelio de la prosperidad, nosotros odiamos ese Evangelio, pero la Escritura sí dice así en 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará generosamente. Entonces, en la medida que nosotros también honramos al Señor con lo que Él nos da, con nuestras finanzas, Él mismo es fiel con nuestras finanzas. Él ama al dador alegre. No debemos dar ni con tristeza ni por necesidad, sino siendo dadores alegres. Entonces, esas son como las 3 cosas principales que debe tener nuestro presupuesto. Pues nuestras obligaciones, como la comida, el sustento de nuestra casa, nuestras deudas y pues nuestro servicio a Dios. Hay más cosas que dependiendo de la economía de una familia se pueden pensar. Se puede pensar en un ahorro, se pueden pensar en inversiones, se pueden pensar en las vacaciones, pero esas son cosas que están como en lo último de la lista, no son prioridades. Pablo decía ahí en Romanos que cada uno dé conforme, que no tengamos un concepto más alto del que podemos tener de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que aún en los gastos básicos y prioritarios de nuestro hogar, no debemos tener un concepto más alto de lo que podemos gastar. O sea, si yo tengo una economía cierta, pues yo puedo comer de cierta manera. Yo tengo que ser muy sabio y no pensar que puedo comer más de lo que puedo gastar. O puedo tener más obligaciones de lo que puedo gastar.
o aún puedo dar más en la casa de Dios de lo que puedo dar, ¿sí? Debemos ser sabios y equilibrados. Según lo que recibimos debemos administrar, y según esa administración debe tener prioridades en el presupuesto, especialmente esas 3 cosas que hemos dicho. Las otras son como complementarias. Pablo, la siguiente pregunta tiene que ver con algo que ha generado mucha duda entre los hijos de Dios, y tiene que ver con la deuda. ¿Hasta qué punto la deuda puede ser conveniente o la deuda no es permitida en ninguno de los casos? ¿Puedes darnos un poco más de luz según lo que diga la palabra al respecto? Cuando uno mira la palabra, no es considerado pecado. Es más, hasta hay pasajes en la ley donde regula los préstamos y los intereses. Entonces no es considerado pecado, y más en un sistema económico como el que nosotros vivimos es casi imposible a veces que las familias no tengan deudas. Pero hay hermanos que llaman deudas buenas y deudas malas. Entonces, ¿cuál es la deuda buena? La deuda buena es aquella deuda que de pronto una familia adquiere con algunos activos importantes, como la casa, como la educación de algunos de sus hijos, que son deudas buenas cuando se pueden pagar, ¿sí? Y cuando realmente son una necesidad, que es algo importante. ¿Cuál sería la deuda mala? La persona que tiene muchas tarjetas de crédito y gasta su tarjeta de crédito en ropa, en comida, en cosas que no son tan importantes. O sea, no comida ni siquiera es lo básico, sino hay gente que en un restaurante gasta con su tarjeta, con cantidad de cuotas, intereses, y algo que no era tan importante se vuelve innecesario. Entonces, no es tanto que sea pecado o no sea pecado, sino que hay que hacerlo. Yo pienso que con mucha oración, dirección del Señor y sabiamente, sabiendo que si yo adquiero una deuda es porque la puedo pagar, y que esa deuda no supera mis recursos, sino que yo puedo pagarla, y que es un asunto importante, una deuda a una casa, un asunto que realmente va a traer beneficio para mi familia y no va a ser un asunto que me va a estar ahorcando. Igual la Biblia dice que cuando tú tomas prestado te pones bajo un yugo. ¿Sí? Entonces debes saber que la persona que está adquiriendo una deuda, sea la que sea, si sea una deuda buena, está bajo un yugo hasta que salga del asunto. Una vez más vemos como la palabra de Dios o sus mandamientos lo que hacen es protegernos, no salirnos del límite que es conveniente. Sí, el Señor nos ayude y nos dé sabiduría en todo esto. Amén. Pablo, vamos a hacer otro corte. Ustedes no se vayan. Recuerden que pueden hacer sus preguntas o sus dudas en tesorosverdadpresente@gmail.com o en el grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Ya seguimos con más preguntas. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, quiero hacerte una pregunta que cabe dentro del tema de hoy, y es ¿hasta qué punto es malo o es bueno trabajar o trabajar mucho o desear ganar más dinero y por eso pues tratar de ampliar su jornada laboral o de conseguir más trabajos? ¿Puedes darnos más luz en ese tema? Porque también hemos venido tratando el tema del trabajo y del tiempo que se le debe destinar o no. Bueno, primero que todo, el trabajo no es malo, no es pecado. Es más, tenemos mandamientos bíblicos que la verdadera manera de prosperar según Dios es trabajando. Porque los hermanos esperan prosperar sin trabajar. Entonces yo doy una ofrenda y que Dios me va a prosperar. No. El Señor enseña así en 2 Tesalonicenses como un mandamiento el trabajo. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, la Biblia manda al hombre que sus necesidades deben ser suplidas por su trabajo. Es una orden por nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los casos a veces en la iglesia de hermanos que están pasando necesidad. Son personas que tienen salud, son personas que tienen edad para trabajar y son personas que son tal vez negligentes en ese asunto. Hermano, ¿podemos ayudar? No podemos ayudar. Ahí es que exhortarlo a que trabaje. Otra cosa es que la persona queriendo buscar trabajo y queriendo eso no pueda obtenerlo, porque esos casos pueden suceder. Pero la verdad es que es una orden, que la manera de que el hombre coma su pan es con su propio trabajo. Entonces el trabajo es bueno. ¿Qué puede ser malo? Bueno, el hermano John Wesley decía que el hombre debe trabajar para obtener el mejor sueldo posible o ganar el mayor dinero posible. Y él decía, tú puedes desear tener mucho dinero y trabajar por eso,
pero hay ciertas cosas que no puedes sacrificar por eso, que eso es lo que le da equilibrio al asunto. Y él decía varias cosas. Primero, yo puedo trabajar queriendo tener hasta una mejor estabilidad económica. Lo que nunca debo sacrificar es mi tiempo con Dios, decía el hermano. Por ejemplo, yo no puedo tener un trabajo y esforzarme en ese trabajo a tal punto que deje de congregarme. Ahí ya entra un límite. Si tú puedes trabajar y quieres tener más dinero, pues esfuérzate en tu trabajo. Hazlo sosegadamente, como dice la palabra. Pero nunca dejes que tu trabajo te quite las reuniones de la iglesia. Nunca dejes que tu trabajo te quite tu tiempo con Dios, tu tiempo de oración y la lectura de la palabra. Entonces, mientras tu trabajo no te lleva a sacrificar cosas que son más importantes, como el congregarse, entonces no está mal el trabajo, ni está mal que tengas horarios largos de trabajo, porque Pablo dice sosegadamente, o sea, con esfuerzo. Pero cuando tienes que sacrificar tu vida con el Señor y tu vida con la iglesia, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Y es que generalmente las reuniones de la iglesia siempre son programadas en un horario donde habitualmente la gente no trabaja. Claro. Que es en las noches ya tarde, o el día domingo, o el día festivo, los días que las personas no trabajan. Entonces, cuando la persona pone su trabajo por encima del Señor y no va a la cena porque tiene 2 yuntas de bueyes o porque está comprando haciendas, y uno muestra que él está poniendo por encima el dinero y está siendo rico para las cosas de este mundo, pero pobre para con Dios. Entonces, ahí, cuando él tiene que sacrificar su tiempo con Dios, ahí él ya está pasando una línea muy peligrosa. Lo segundo, cuando comenzamos a trabajar o nuestro trabajo nos lleva a sacrificar nuestra salud o nuestra vida. La Biblia dice así, el Señor Jesús dijo así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Más importante que lo que comas o lo que te pongas es tu vida y tu salud. Pues cuando un trabajo lleva a una persona a enfermarse o a sacrificar su salud, esa persona tiene que salir de ahí. Porque es más importante su vida, su salud, que ese trabajo o ganarse unos cuantos pesos. Entonces, muchas veces encontramos personas que están en una carga laboral, que el estrés los está destruyendo, que están teniendo enfermedades serias relacionadas con su trabajo. Él tiene que buscar otro trabajo, él tiene que examinar y comenzar a pedirle al Señor para que le abra otra puerta, o él mismo tomar la decisión de buscar otro trabajo, porque no vale la pena. Ningún dinero, ni ningún trabajo, ni ninguna prosperidad en este mundo vale la pena a tal punto que nosotros destruyamos nuestra salud y nuestra vida. Entonces, ese es el segundo asunto. El tercer asunto es: ningún trabajo debe llevarme a sacrificar mi vida familiar. Eso es muy importante, porque altas horas de trabajo, viajes muy largos, pueden llevar a que yo sacrifique mi relación matrimonial, mi intimidad con mi pareja, aún la crianza de mis hijos. Entonces, si yo tengo un trabajo que me está exigiendo más tiempo y me está robando el tiempo que yo tengo con mi familia, eso ya estoy pasando a otra línea que debe ser muy cuidadosa. El mismo Señor Jesús, hablando de eso, dijo: ¿qué aprovechará el hombre si ganare el mundo y perdiere su alma? Y no solo en cuestiones de él mismo, sino perdiere su esposa, perdiere sus hijos. O sea, ¿qué dinero le va a devolver a su hogar? ¿Qué dinero le va a devolver a sus hijos? Pues cuando mi trabajo me está llevando a sacrificar mi familia, es un asunto que no debe ser tolerado. La persona debe tener mucho cuidado. Y el último asunto es que mi trabajo nunca me debe llevar a sacrificar mi conciencia. ¿Qué es eso? Que un creyente puede ser tentado en ganar mucho más dinero haciendo cosas que van contra su conciencia. O sea, cosas, por ejemplo, porque hoy en día se piensa que tú no puedes prosperar si no haces trampa, si no evades impuestos, si no pagas soborno, o si no estás en ciertos trabajos que son ilícitos pero que dan mucho dinero. O sea, parece ser que la única manera de prosperar para el mundo es esa. Pero en el momento que yo veo que mi conciencia y mi integridad es puesta entre juicio por el trabajo que yo estoy haciendo, yo debo salir de ahí. Dice la palabra: es mejor el pobre que anda con integridad que el necio que anda por ahí haciendo cosas, porque tarde o temprano esa persona va a recibir el pago de Dios. Y cuando Pablo ahí en 1 Corintios 6 habla de la lista negra de los que no van a entrar en el reino de los cielos, mira los que nombra. Dice: ¿no sabéis que los injustos
O sea, si yo en mi trabajo estoy siendo injusto como jefe o como a un empleado, yo voy a saber que Dios me va a cerrar las puertas del reino de los cielos. Dice, los injustos no heredarán el reino de los cielos. No es rey, si hay varios, pero sí todos los que tienen relación a esto. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es una persona que no sabe manejar su trabajo, o su trabajo lo lleva a transgredir la ley de Dios y su propia conciencia. Es una persona que no va a tener entrada en el reino de los cielos. Esa persona nunca debe sacrificar sus convicciones cristianas, su conciencia, por un trabajo que le genera más dinero. Porque ciertamente a veces encontramos cristianos trabajando en cosas que no deberían trabajar. ¿Por qué estás ahí si tu conciencia hace años te está diciendo que te salgas de ahí? Porque eso les llena el bolsillo, pero mientras los llena el bolsillo, los empobrece espiritualmente y moralmente. Entonces, estos principios debemos tenerlos en cuenta. Yo puedo trabajar, mira, de verdad. John Wesley decía, trabaje todo lo que pueda y gane todo el dinero que quiera. Eso sí, ahorre bastante y sea muy generoso. Pero nunca deje que ese deseo de tener, o ese trabajo lo lleve a destruir su vida espiritual, a destruir su salud, a destruir su familia o a destruir su conciencia. Mientras el creyente no sacrifique ninguno de esos aspectos, él puede trabajar todo lo que pueda trabajar. Y si puede tener un mejor trabajo y tener mejores ingresos, los puede tener. Solo que sin sacrificar aquellas cosas que son importantes. Pablo, ¿y qué le podemos decir a aquellas personas que están en una situación económica y que nos están viendo en este momento? Bueno, es inevitable que yo pienso que todos los hogares tienen esos vientos que van a venir contra la casa. Generalmente por los tiempos que vivimos es muy probable que pasemos crisis económicas, es muy probable que pasemos épocas de necesidad, como también es probable que pasemos épocas de abundancia. Eso es parte de la vida. Pablo dice así, mira lo que Pablo nos dice acerca de su vida y cómo él nos enseña a sobrellevar aún las épocas difíciles. Y no solo las épocas difíciles, las épocas de abundancia. Porque a veces muchos no se apartan hay algunos que se apartan en las épocas difíciles, pero también hay otros que se apartan en las épocas de abundancia. Entonces mira el consejo que dice Pablo, dice, no lo digo porque tenga escasez, Filipenses 4:11, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y hay un versículo que todo el mundo cita, pero no ve el contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo está diciendo que él había aprendido, o sea que a veces esos momentos de escasez, de que no tenemos, es una escuela del Señor para enseñarnos a contentarnos. Contentarnos sea que haya abundancia o sea que haya escasez, porque de alguna manera dice Pablo en otro pasaje que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien. Entonces la abundancia a veces nos ayuda para bien, como la escasez. Entonces, ¿para qué me ayuda la abundancia para bien? Para enseñarme a ser generoso. Claro. Yo tengo una época donde el Señor me está prosperando y me está bendiciendo. ¿Qué espera Él de mí? ¿Que aumente mi cuenta bancaria? ¿O que aprendas a invertir, a ser bueno, a ser dadivoso, a tener una cuenta en el reino de los cielos? Pero también, ¿qué me enseña cuando yo estoy pasando escasez? A tener fe, a orar por el pan día a día, a clamar para que el Señor provea lo que falta en mi casa. Entonces es una escuela, y dice Pablo, todo lo puedo en Cristo. Entonces, ciertamente en Cristo podemos pasar por crisis económicas, porque hay que decirlo también, los cristianos también pasan por crisis económicas. Nosotros podemos leer la historia de muchos hombres como Job. Job fue muy próspero, pero también en una época donde vino la ruina económica y muchas cosas más, pero Dios lo sacó otra vez a prosperidad. Entonces, así el cristiano puede tener épocas de mucha bendición, pero también puede tener épocas de escasez. Lo importante es que si él está unido a Cristo, perseverando en Cristo, llevando la prueba en Cristo, Cristo le va a ayudar. Amén. Y Cristo dice la palabra, no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Seguramente cuando Pablo hablaba de que escasea no era que no tenía que comer, sino que tal vez no comía como en otras épocas. Entonces a veces los hogares pasan épocas de comer solo arroz y huevo y no ver carne, y épocas donde hay mucha abundancia. Pero
Yo creo que todo lo podemos enfrentar con Cristo. Esas cosas no deben ser las cosas más importantes de nuestra vida. Nuestra vida debe girar en torno al Señor, no en torno a cómo está nuestra billetera. Entonces, es parte de la escuela del Señor, que no se desanimen, que confíen en el Señor, que sean diligentes en el trabajo, que sean esforzados, que le pregunten al Señor, porque a veces nuestra estrechez también viene como consecuencia de que hemos sido malos administradores con nuestros recursos, o que no somos sabios. La vez pasada hablábamos que la mujer le puede ayudar mucho en la economía al varón sin trabajar, que es que a veces es falta de sabiduría. Yo hablaba con una familia y me decían, hermano, nosotros vivíamos en este barrio, estrato 5, nos trasteamos una cuadra más para allá, el mismo sector, pero otro estrato. Y aquí pagábamos un montón y pasar de un barrio a otro ya tenemos servicios más económicos, comida más económica, todo se nos bajó todo y ahora es mucho más fácil. Entonces a veces pedirle sabiduría al Señor, acomodarnos a la situación, porque es que a veces nosotros queremos siempre vivir de la misma manera, estar en la misma condición y a veces Dios nos pasa por jornadas y no todas son iguales. Entonces debemos ser como moldeables a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y aprender a ser sabios. ¿Sí? Y no amargarnos por esas cosas, sino confiar en el Señor. Amén. De todos modos, todo esto es una escuela, como hemos venido a hablar. Entonces el Señor pues, nos tiene que dar sabiduría. Pablo, ¿alguna recomendación final para terminar? La palabra habla mucho en cuestiones de dinero, no servir como fiador. Proverbios 22, verso 26 dice, no seis de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, si no tuvieres para pagar, porque han de quitar tu cama debajo de ti. O sea que es mejor no servir fiador, porque a veces no solo se pierde dinero, sino se pierden los amigos también. El hermano Chuy Olivares decía de este tema que si usted le va a servir a una persona de fiador, desde un comienzo, decida que usted va a asumir la deuda por él, por si le toca pagar. O sea que si le toca pagarla no se va a escandalizar, sino que usted se comprometió a pagarla desde un comienzo. Entonces, que no sirvan de fiadores, la Biblia habla mucho de eso y por algo lo recomienda. Yo creo que muchos han vivido la terrible consecuencia de asumir una deuda que no es de ellos por ponerse a hacer algo que la misma Biblia le decía, no lo hagas, no lo hagas. Lo segundo, dice el Señor Jesús, busquen primero el reino de Dios y su justicia. O sea que si de alguna manera nuestro corazón ama a Dios, busca las cosas de Dios, y trabaja arduamente, el Señor va a darnos todas las cosas. O sea, este versículo no hay que desvincularlo de los que leímos. Yo buscar a Dios, buscarlo primeramente, pero asimismo también debo trabajar arduamente. Y seguramente las cosas de mi hogar nunca van a faltar, sino el Señor van a proveer todas las cosas que son añadidura. Que oren. El Señor es un Dios que escucha la oración y que se pide, se te dará. Hay hermanos que me dicen, hermano, pero es que tengo un trabajo y no me puedo reunir los domingos. Pues ora, hermano, ora que el Señor te dé el domingo, pídele, suplíquele al Señor. A veces Él nos lleva como a situaciones estrechas para que clamemos, oremos y Él nos va ayudando. Conocimos el caso de una hermana que ella llegó a la comunión, trabajaba domingo a domingo. Comenzó a orarle al Señor que ella quería reunirse los domingos. Y le dieron un ascenso y dejó de trabajar los domingos. Entonces, pero trabajaba el sábado y decía, ay hermano, pues yo también quiero ir los sábados a la reunión. Y comenzó a orar y a los meses le salió un trabajo de lunes a viernes. Y trabajando de lunes a viernes me decía, hermano, yo quiero pasar más tiempo con mis hijos. Y comenzó a orar, llegó a tener un horario de 7 a 2 de la tarde. Entonces, salía al mismo horario que salían sus hijos del colegio. Y uno ve cómo Dios va oyendo las oraciones y Él va acomodando la carga para ayudarnos en todas las cosas que vemos. Nosotros tenemos un Dios que se involucra en nuestra vida, un Dios con nosotros, dice Emmanuel. O sea, el Señor está involucrado en nuestras situaciones y hay que orar, suplicar con acción de gracias, confiando que Él va a responder y no dejarnos, como dice Pablo, no dejarnos llenarnos de afanes. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras necesidades con súplicas y acción de gracias. La oración hace que Dios se involucre en nuestra vida. Entonces, que oren por esas cuestiones económicas. Y lo último, que sean fieles en lo poco. O sea, que si ellos aprenden a manejar sus pocos recursos, su poco tiempo, lo poco el Señor les va a ir dando más. Entonces el que es un buen trabajador es honesto, es íntegro, es diligente. Eso no solo lo ve Dios, sino lo ven también los jefes, las personas que están con Él.
seguramente Dios lo va a ir bendiciendo. Tenemos el caso de José en el Antiguo Testamento, que aún en la cárcel ese hombre prosperaba, o sea, era algo increíble. Él tenía esa sabiduría del Señor, que era un muy buen administrador, y donde estaba todo prosperaba, en la casa de Potifar, en la cárcel y después al lado de Faraón. Entonces el que es fiel en lo poco, el que es un buen administrador, va a ver cómo la senda del justo va en aumento hasta cuestiones así. Yo conozco hermanos muy queridos que hoy en día nos sirven a nosotros como diáconos. Si tú miras la historia, porque uno la conoce, entró en la empresa en el cargo más bajo, por allá en la bodega, y siendo muy buen trabajador ya pasó a atender público, y pasó de estar en una oficina, ahora está en administración, y cada vez el Señor como que los va bendiciendo, y uno ve como cuando una persona en lo poco es fiel, Dios le va dando. Entonces esa es la manera de prosperar bíblicamente. ¿Y qué recomendación nos puedes dejar en el programa de hoy? Bueno, estuve hojeando mucho el libro que te decía al comienzo de Gary Chapman, Nuestro Dinero, que es la manera de cómo administrar los recursos en el matrimonio. Me pareció muy bueno. La persona que lo pueda encontrar, muy recomendado. Y una serie de Chuy Olivares que se llama Cómo Prosperar. Es una serie en audios que es muy buena. Cómo un cristiano debería prosperar, pero no es la prosperidad de tu decreta, siembra, sino es la prosperidad con los principios bíblicos. Esa serie la pueden encontrar en Tesoros Cristianos, en la sección de audios de Chuy Olivares. Cómo prosperar. Creo que se llama Cómo prosperar en el trabajo o Cómo prosperar. Pero es muy buena y muy recomendada en relación a esto. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, por darnos tanta luz en el programa de hoy sobre el tema de las finanzas en el hogar. Bueno, el Señor nos ayude y bendiga a los hermanos, y bueno, nos dé sabiduría. A veces no nos damos cuenta cuán importantes pueden ser ciertos asuntos. Así es. Si se nos quedó alguna duda que usted tenga, recuerde que puede escribirnos a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga. Chao.